Buenos días y gracias por estar otra vez conmigo en este espacio donde caminamos de la mano del Papa Benedicto XVI. Hemos hablado de cómo la Pascua fue y es la fiesta de la nueva creación, en donde se realizó ese admirable intercambio del que hablaba el Papa Benedicto el 4 de enero del 2012, en el que hay un intercambio entre la divinidad y la humanidad. Y citaba en ese momento el Papa San Atanasio de Alejandría, que afirmó: el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Entonces podríamos decir que en cada Eucaristía presenciamos de nuevo este momento de la nueva creación. Para el Papa Benedicto XVI no existe una diferencia entre la encarnación de Cristo y lo que Él es y sus obras, o sea, como si su pasión, cruz, muerte y resurrección fuera una obra de expiación que no tiene nada que ver con su encarnación, sino que es el culmen de la encarnación en el que Dios realmente asume del todo esta tierra desolada en la que nos habíamos convertido, pretendiendo ser dioses, pero con nuestras propias fuerzas y desde nosotros mismos y para nosotros mismos. Como decía Isaías 62, no se dirá de ti jamás abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que a ti se te llamará mi complacencia y a tu tierra desposada, porque Yahvé se complacerá en ti y tu tierra será desposada, porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador. Vemos entonces que Dios no simplemente se quedó con la primera creación, creándonos a su imagen y semejanza, sino que se hace uno con nosotros, y por eso de esta tierra abandonada y desolada, Jesús absorbe todo eso, lo toma y lo vemos en la cruz, como ha tomado todo lo nuestro para darnos todo lo suyo. Y me encanta que este 22 de abril en las lecturas se hablaba justamente de eso. En la primera lectura y en el Salmo se decía que la piedra que los constructores habían despreciado se convirtió en la piedra angular y que eso ha sido la obra de Dios. O sea, nosotros habíamos desechado a Dios como nuestro constructor, pero a través de su amor, que es más fuerte que todo, Él logra volvernos a construir, y no solamente como criaturas a imagen y semejanza, lo repito, sino como verdaderos hijos semejantes a Él, como dice la segunda lectura del domingo en 1 Juan 3, 1, 2. Aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y bueno, el Evangelio que nos presenta el buen pastor, que conoce a sus ovejas, las mías lo conocen, las llama por su nombre y dice algo interesantísimo e impresionante: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. Nos muestra claramente estas lecturas cómo nuestra religión no es una ley, no es una doctrina, es un encuentro muy profundo de intimidad, en donde justamente Dios nos conoce y quiere que lo conozcamos. Y el Papa en Jesús de Nazaret dice justamente eso. Dice, ¿qué significa ese conocer? En primer lugar, conocimiento y pertenencia están entrelazados. El pastor conoce a las ovejas porque éstas le pertenecen
y ellas lo conocen precisamente porque son suyas. Entonces vemos cómo es un plano completamente diferente. Como veíamos antes, la fe es un permanecer, es un pertenecer, es una entrega mutua y, dice el Papa, una aceptación interior. El buen pastor las conoce y las ama y quiere que vivan en libertad. Y, dice el Papa, un conocer que reduzca al hombre a la dimensión empírica y tangible no llega a lo más profundo de su ser. El hombre solo se conoce a sí mismo cuando aprende a conocerse a partir de Dios, y solo conoce al otro cuando ve en él el misterio de Dios. Esta fe que Dios ha plantado en nosotros como una semilla en el bautismo se va nutriendo no de conocimientos intelectuales, sino de la relación real que tenemos con los que nos rodean, porque así es como ha querido Dios comunicarse con nosotros. En Introducción al Cristianismo, el Papa dice que el diálogo de Dios con los hombres se realiza en el diálogo de los hombres entre sí. Esta fe que es tan personal, que consiste en que conocemos justamente lo más profundo de nosotros y se rozan estas dos intimidades, se va construyendo también a través de una historia. Quería hablar yo justamente de el poder destructor del anonimato que aprisiona a los hombres. O sea, para asumir nuestro yo, para que estemos vivos, presentes para ese encuentro con Dios, en donde somos transformados en nuevas criaturas, necesitamos la fuerza de aceptación de nuestro ser, de un tú. Y dice el Papa Benedicto en Mirar a Cristo que para poder vivir el hombre tiene necesidad de ese sí, y que el nacimiento biológico no es suficiente. Necesitamos por lo menos que una persona realmente nos conozca a profundidad y que no se quede en esa parte simplemente externa, en eso visible, empírico, porque entonces eso nos reduce y frustra lo que sería el nacimiento completo del sujeto. Necesitamos que otra persona, que alguien, o sea, no es por generación espontánea que llegamos a ocuparnos por dentro. El Papa dice que el yo se realiza mediante el tú, y que si no sucede, si alguien no se toma la molestia de realmente conocerme, de verme, de comprender que detrás de mis comportamientos y de lo que digo hay un corazón que siente, que tiene necesidades, que algo le pasa, si no me ve, entonces dice el Papa que sucede como una destrucción del yo, y que entonces la persona, para sobrevivir, empieza a construir una fachada para poder sobrevivir a este ambiente que de alguna manera no lo quiere reconocer en su singularidad, sino que le exige que más bien se adapte y se esconda y se cubra, porque eso que es no es capaz de verlo. Entonces, el Papa dice que para el cristianismo
es muy importante el individuo. O sea, cada uno de nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, somos necesarios. Esa parte del cuerpo de Cristo, si yo no la habito, pues va a quedar vacía porque es la mía, singular. Y claro, el cristianismo atiende al individuo, pero no simplemente porque, ay, qué bueno, entonces yo creí y me voy a salvar como si fuera algo simplemente para mí, sino porque a partir del individuo hay un carisma social. Es decir, Jesús de Nazaret, esta persona en la Trinidad, salvó el mundo, y a lo largo de los siglos vemos cómo a través de un santo Dios puede sostener toda la iglesia, como la visión que tuvo el Papa Inocencio III de San Francisco sosteniendo toda la iglesia. Entonces es muy dañino el poder del anonimato que aprisiona a los hombres. ¿Y cómo es ese poder del anonimato? Cuando la vida y la fe se vuelve simplemente un saber hacer, como decíamos antes, cuando lo único que importa es que yo me aprenda el libreto social apropiado para pertenecer a esta sociedad en la que me tocó vivir o a esta familia en la que nací. Y claro, no hay nada de malo en enseñarle a un niño que comer con la boca, hablar con la boca llena no va y que es feo. Pero a veces a eso se limita la educación, a moldear ese caparazón externo sin realmente conocer a esa persona única que está detrás de todo esto que se ve externamente. Y cuando pienso en este poder del anonimato, me acuerdo de la película de la Guerra de las Galaxias, con Darth Vader, que era el que dirigía este ejército de la Fuerza Oscura, en donde, si se acuerdan, todos los soldaditos estaban vestidos de blanco, todos exactamente iguales, y todos marchando de la misma manera, y no importa, ahí no hay rostros, ahí lo único que importa es que sigan instrucciones y que no se salgan del molde. Y pienso que como sociedad, sobre todo con la escolarización masiva, corremos aún más el riesgo de que el poder del anonimato nos aprisione y de que queramos que todos los niños simplemente se comporten según esta disciplina y este orden, pero al final no importa tú quién eres. Yo aquí en mi consultorio, la mayoría de las personas con problemas psicológicos, con problemas en sus relaciones consigo mismas y con los demás, uno les pregunta: ¿quién te ha conocido profundamente? Y todos responden: nadie, ¿no? En mi casa lo que yo tenía que hacer era hacer lo que decía mi papá o hacer lo que decía mi mamá. O yo tenía que, no pude ser niño porque mi mamá estaba enferma o tenía muchos problemas con mi papá alcohólico o lo que sea. Y entonces yo tenía que simplemente ponerme una máscara y funcionar de manera que mi mamá estuviera tranquila y yo pudiera tener más mamá. Entonces, la iniciación en la fe, que es este roce entre estos dos tús, en el que Dios se transforma en nosotros, se hace como yo, para hacerme a mí como Él, necesita por lo menos que yo esté ahí, que mi yo no esté destruido, que, como dice el catecismo en el punto 1779, es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo.
para oír y seguir la voz de su conciencia. Y en inglés me gusta más porque dice, es importante que cada persona esté suficientemente presente para sí misma, para escuchar y seguir la voz de la conciencia que es Dios. Entonces, es importante revisar si en esta formación de la fe con nuestros hijos y en esta recuperación de nosotros mismos y revisión de nuestra historia, podemos ver en qué medida si estamos nosotros ahí presentes o si nos hemos identificado nuestra personalidad con la envoltura que nos pusimos para sobrevivir cuando éramos pequeños. Porque entonces, ¿qué es lo que va a misa? Una envoltura, una fachada, un libreto que me aprendí. Y ahora además me tengo que aprender el libreto católico. Y así vive mucha gente, ¿no? Como si el catolicismo fuera otro libreto más que me tengo que aprender. Pero en realidad yo estoy ahogada, aprisionada, como dice el Papa, detrás de una cantidad de capas que no dejan que mi verdadero yo se encuentre con el verdadero yo de Dios. En todo tuyo descendí, quise llenarme de tu pasión. Ya no hay lugar donde no esté yo. Siente mi abrazo, olvida el dolor. Mi amor es un sí, qué bueno que existes. No hay nadie como tú. Estamos hablando del poder del anonimato que aprisiona al hombre y socava la fe, porque la fe es algo tremendamente personal, no es un saber hacer y no es un libreto. En cada misa presenciamos la nueva creación, ese intercambio en el que Dios vuelve a tomar todo lo nuestro y a darnos todo lo suyo, divinizándonos. Pero hay muchas capas que nos pueden impedir ese contacto con Dios, pero esas capas no es que uno las construya porque conscientemente me voy a apartar de Dios. La mayoría de las personas que van a misa, que vamos a misa, pues lo que queremos es encontrarnos con Él. Sin embargo, el Papa dice que finalmente somos en la trama de la historia, es decir, el ser humano no empieza de cero. Yo no puedo, por ejemplo, entrar al seminario o a una orden religiosa o casarme pensando que el sacramento o los votos van a ser como una especie de magia y yo voy a cambiar completamente y dependiendo de las horas en las que rece o haga adoración al Santísimo o meditación o Eucaristía, eso va a ser algo en mí si yo estoy completamente ahogada y aprisionada en una cantidad de capas que tuve que construirme porque ser yo a lo mejor ni le interesaba a nadie conocerme o a lo mejor era muy peligroso. Entonces el Papa dice que la Iglesia reconoce que el hombre no es como quería el modernismo, ¿no? Pienso, luego existo, o sea, con que yo piense que voy a hacer X, Y o Z, entonces yo lo voy a poder hacer. Dice más bien, Bader, conscientemente y con razón, cambió
ese cartesiano, pienso luego existo, por un soy pensado luego existo, ya que el conocimiento del hombre y su ser mismo solo pueden ser comprendidos en su ser conocido. Pero los que me conocieron, o sea, no es que directamente yo tenga un contacto con Dios en el momento en que nací y wow, en sus ojos me reconocí, sino que como les decía, Dios ha querido que su diálogo con nosotros pase a través del diálogo con los hombres. Entonces, el hombre es hombre en la trama de esta historia. Es imposible que el hombre se forme partiendo del punto cero de su libertad, como quería el idealismo alemán. El hombre no es un ser que partiendo del puro cero pueda realizar lo propio y lo nuevo, en tensión con el todo de la humanidad que le precede, condiciona y modela. Entonces, abrirnos a la nueva creación implica revisar cómo me he creado a partir de cómo he sido conocida, con qué profundidad y con qué calidad. Y dice el Papa que justamente la obra salvífica de Cristo consiste en que obligó a que las potencias se arrodillaran a sus pies. Orígenes, al explicar más profusamente el texto, ve en esas potencias los poderes colectivos que aprisionan al hombre, el poder del medio ambiente, el poder de la tradición nacional, la gente que frena y destruye al hombre. Y dice el Papa incluso, todos vivimos dentro de unos lazos que son parte de nuestra existencia, no los podemos obviar. Y el juicio universal es la respuesta a estas interdependencias colectivas. Entonces, Dios está consciente de todo esto, pero nosotros, por un lado, en el bautismo decimos en lo que queremos creer o en lo que creemos, y al mismo tiempo lo que no queremos, lo que queremos rechazar. Y el Papa dice que el pecado es por esencia un abandono de la verdad del propio ser y por lo tanto de la verdad del Creador y de Dios. Entonces resulta que en esa formación de nuestra personalidad podemos habernos formado un yo falso, porque necesitamos finalmente sobrevivir a ese ambiente en el que estamos y generamos una cantidad de estructuras y libretos para ayudarnos a sobrevivir. Bueno, creo que voy a dejar hasta acá la primera parte de este tema de la necesidad de revisar nuestra historia para poder recibir el don de la nueva creación. No se pierdan entonces la segunda parte. Qué bueno que existe.